Bueno, hola, tuvimos unos problemas de conexión, así que por eso estamos todos medio tarde. ¿Hay alguien del centro para grabar? ¿No? Arriba figura que ya se está grabando Hola, igual. ¿cómo estás? Ya está grabando, acabamos de habilitarlo y ya te paso el hospedador. Perfecto, gracias. Bueno, si quieren sumarse con el video algunos o participar, están invitados, si no está bien. Bueno, la clase de hoy va a ser de identidad de género y diversidad sexual, y la idea era llegar a ver el concepto de travesticidio y transfemicidio, y los distintos abordajes que se le puede dar desde el derecho. Perdonen, les voy a avisar que ya está solucionado esto. Listo. Bueno, la idea también es analizar un poco los dos fallos respecto al travesticidio de la dirigente política Diana Zacayán. No sé si algunos de ustedes están interiorizados con el caso. Pero bueno, voy a tratar de apurarme un poco porque no voy a llegar a dar todo lo que pretendía dar hoy. Pero bueno. La idea es analizar el derecho como un dispositivo paradojal, que puede o contribuir a la subordinación del género, sea de mujeres y de sexualidades no hegemónicas, o también, desde otra perspectiva, como una herramienta de empoderamiento, ¿no? Que va a ayudar a eliminar las distintas discriminaciones con las cuales se enfrentan los nuevos actores sociales y el colectivo LGBTI. Si tuviéramos que describir el punto de vista conservador y patriarcal sobre la sexualidad humana, diríamos que se asienta sobre que existen solamente dos sexos, ¿no? Masculino y femenino. Y acá vamos a abarcar una dicotomía y un disciplinamiento de aspectos muy complejos respecto de la sexualidad humana. Por un lado, el sexo anatómico, que es aquel con el que a primera vista y al nacer vamos a clasificar a los seres humanos. Después también el sexo cromosómico y también, para complementar el cóctel, digamos, la cuestión hormonal. Todo esto va a determinar a primera vista lo que sería una mujer o un hombre dentro de la estructura tradicional. El feminismo, incluso al incorporar la categoría de género de la sexología, en muchas de sus expresiones todavía supone que este sexo biológico va a ser un sostén natural de la asignación cultural del género. Por el lado del género también existen complejidades, ¿no? Porque la identidad de género subjetiva de una persona, vamos a agregar la expresión de género con que el sujeto se presenta ante los demás, los roles de género y otras cuestiones y distintas distinciones. Entonces, afirmar que los sexos son dos es afirmar también que todos estos elementos de la identidad de género, la expresión de género y la orientación sexual van a ir encolumnados, y que el sujeto va a tener la misma identidad subjetiva de género de su sexo anatómico y cromosómico, y lo va a expresar y aceptar los roles que le van a corresponder a este sexo de nacimiento. Por otro lado, otro eje de esta perspectiva tradicional y patriarcal sería que las relaciones sexuales tienen como fin la procreación, y que por lo tanto se van a dar únicamente entre mujeres y hombres. Y el tercer supuesto sobre el cual se enarbola este punto de vista es que la familia es una unidad natural, y este es uno de las, digamos, la célula básica de la familia es una de las concepciones más disciplinadoras y omnipresentes de la cultura, ¿no? Entonces, las mujeres y los varones
van a tener destinos que van a estar determinados por su propia naturaleza. Esto que seguramente habrán visto de que la mujer se dedica al cuidado de los hijos y de la familia, de la procreación, mientras el hombre se encuentra abocado al espacio público. Todo esto va a tener como consecuencia que todas estas personas que no se adecúen al modelo que acabamos de describir van a ser discriminadas o al menos van a quedar por fuera de este sistema, ¿no? Digamos, el estereotipo de ciudadano varón blanco propietario y esta visión androcéntrica que discrimina a la mujer, además va a repercutir en los nuevos actores sociales. Antes de seguir, me interesaría aclarar algunos términos, que son los de orientación sexual, identidad de género y expresión de género. No sé si ya lo vieron a esto. Creo que no, ¿no? ¿Alguien? No lo vimos en clase, por lo menos en clase no. Buenísimo. Gracias. Bueno, la orientación sexual sería la capacidad de cada persona de sentir una atracción emocional, afectiva y sexual por personas de un género o diferente al suyo, de su mismo género o de más de un género. Y también la capacidad de mantener relaciones íntimas y sexuales con estas personas. La identidad de género es otra cosa distinta. Refiere a la vivencia interna e individual del género, tal como cada persona la siente profundamente, es decir, que está vinculada a la autopercepción, la cual puede corresponder o no con el sexo asignado al momento del nacimiento, e incluye la vivencia personal del cuerpo, que puede llegar a involucrar alguna modificación en la apariencia o la función corporal a través de tratamientos médicos, quirúrgicos, hormonales, como pueden no llegar a incluirlos. Y también incluye otras expresiones de género, como la vestimenta, el modo de hablar, el modo de vestirnos, los modales, etc. La expresión de género es justamente esto último, y es distinto a la identidad de género. La expresión de género refiere a la forma en que manifestamos el género cada uno de nosotros mediante nuestros comportamientos y la apariencia. No siempre está vinculada con el sexo biológico, la identidad de género o con la orientación sexual. Antes se usaban estos tres términos indistintamente, pero hoy la distinción es relevante y tiene consecuencias porque inciden en las prácticas, en las normas y en las políticas públicas. El colectivo, bueno, el LGBTI es el colectivo de lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, transgéneros, transvestis, intersexuales, y en algunos casos se le agrega la Q en referencia al movimiento queer. Si bien ha pasado por distintas denominaciones el colectivo, al principio se llamaba LGBT, en realidad primero comunidad gay, pero luego LGBT para incluir cada vez a más de los nuevos actores, vamos a usar la sigla medio indistintamente. La piedra angular es la igualdad y la no discriminación, y esto se ve plasmado en las distintas luchas del colectivo y en las conquistas, ¿no? Por ejemplo, la ley de matrimonio igualitario y de adopción, que es la ley 26618, la ley de cupo trans, bueno, la ley de identidad de género, entre muchas otras. Y también suelen destacar el principio de autonomía. Tienen algunas demandas que suelen ser comunes a todos, que serían el derecho, perdón, ¿dónde se publican estas clases? ¿En el canal de YouTube de Franja? Creo que sí, Anaí. Sí, en el canal de YouTube. Ah, bueno, gracias, las busco. Perdona, lo acabo de leer, no sé cuándo lo preguntaste. No, hace poquito. Ok. Cualquier cosa igual, interrúmpanme, no hay problema, porque por ahí tengo el chat ahí y no lo veo. Las demandas del colectivo, como les decía,
son diversas porque los actores sociales son diversos y cada uno alude a distintas cuestiones, pero si tuviéramos que resumirlas, en términos generales serían las siguientes: el derecho a expresarse libremente y no ser perseguidos por las manifestaciones públicas de la orientación sexual. Esto, si bien nos parece muy loco, hasta hace poco, o no sé si todavía, estaba vigente en el Código de Faltas de la Ciudad de Buenos Aires. Algunas contravenciones, estaban reguladas algunas contravenciones que solían aplicarse al colectivo. Por otro lado, abogan por el reconocimiento legal de sus organizaciones, el derecho a la libertad de expresión y asociación, el reconocimiento legal de sus relaciones afectivas, adopción, acceso a la salud, pensiones, técnicas de reproducción humana asistida, y por último el reconocimiento a la identidad de género, que en un ratito ahora vamos a ver un poco por arriba la ley de identidad de género, porque me interesa más ver travesticidio y transfemicidio, pero bueno, no la podemos obviar, digamos. Los objetivos también van a ser diversos del colectivo. Por un lado tenemos aquellos que quisieran una integración con la matriz heterosexual, que podría calificarse de asimilacionistas. Por el otro lado tenemos asociaciones de derechos civiles que abocan por derechos de las minorías sexuales, y como un tercer grupo tendríamos a los grupos radicales que directamente cuestionan la naturaleza de la identidad sexual. En relación con esto último, tenemos las nuevas teorías queer que van a indagar respecto a cómo se construye el concepto de identidad. Perdón, profe, las teorías. Ahí te lo escribo. No entendí, perdón. Las teorías queer. O queer. Estos van a intentar deconstruir, digamos, el mismo concepto de género, ¿no? No sé si recuerdan ustedes que las teorías de género tradicionales señalan que el género es una construcción cultural que está montada sobre las diferencias biológicas, a las que llamamos diferencias sexuales. Y estas están impresas en la naturaleza y serían prediscursivas, digamos. Las teorías queer lo que vienen a hacer es a romper con esto y nos traen la idea de que la diferencia sexual también es política y por lo tanto también es postdiscursiva. Digamos, es una decisión política la construcción de los géneros, pero también sería una decisión política la asignación sexual, digamos. Y esto, si bien no está reflejado absolutamente en la ley de identidad de género, pareciera que subyace en los fundamentos, ¿no? Y también lo podemos ver tanto en el avance normativo como en el avance cultural. Entonces las teorías queer lo que hacen es enfatizar en las diferencias y cuestionan la matriz heteronormativa, ¿no? Y la identidad binaria masculina-femenina. Esto que seguramente han visto del orden binario de género, de por un lado el espacio público en el cual se va a desempeñar el hombre, que es aquel que va a generar recursos, digamos, estaría dentro de la producción, digamos, mientras que la mujer se va a quedar en el espacio privado dedicado al cuidado de los hijos y de la familia, a tareas reproductivas, bueno, etcétera, ¿no? Entonces, las teorías queer lo que hacen es que consideran a la sexualidad y la identidad como elementos que fluyen, y buscan cambiar estas presunciones normativas de la sexualidad, y reprueban las estructuras tradicionales de la familia, la monogamia, y muchas otras basadas en la binariedad. Como les dije, me interesaba ver un poco la ley de identidad de género, no la vieron todavía, ¿no? Genial. Bueno, si la quieren tener a mano, es la ley 26743, es re cortita,
debe tener 14 artículos más o menos, no recuerdo bien. Y bueno, la ley de identidad de género es muy avanzada y está a la vanguardia de la temática. Y por lo general, ahora van a ver, después de que la veamos un poquito, va más adelantada más adelante del cambio cultural o del cambio social que podemos llegar a ver en la calle, ¿no? El artículo 1 de la ley es el que dice que toda persona tiene derecho al reconocimiento de su identidad de género, al libre desarrollo de su persona conforme a su identidad de género, y a ser tratada de acuerdo con su identidad de género, y en particular así identificada del modo en los que los instrumentos que acreditan su identidad reflejen esa identidad de género autopercibida. ¿Qué es identidad de género? Bueno, esto está en el artículo número 2, y es la vivencia interna e individual del género tal como cada persona la siente, la cual puede corresponder o no con el sexo asignado al momento del nacimiento, incluyendo la vivencia personal del cuerpo. Esto puede involucrar la modificación de la apariencia o la función corporal a través de medios farmacológicos, quirúrgicos o de otra índole, siempre que sea libremente escogido, digamos, no es obligatorio. También incluye otras expresiones de género, es la misma definición que habíamos visto hoy. Cualquier persona puede solicitar la rectificación registral del sexo y el cambio de nombre, de pila y de imagen cuando no coincidan con su identidad de género autopercibida. Y los únicos requisitos para el trámite son presentarse ante el Registro Nacional de las Personas, diciendo estar amparados por la ley, tener 18 años, y expresar el nuevo nombre de pila elegido con el que se solicita inscribirse. Nunca se va a requerir a las personas acreditar intervención quirúrgica por reasignación genital total o parcial, ni acreditar terapias hormonales de ningún tipo. Y lo innovador de la ley, además de esto, que ya de por sí es bastante innovador, es que permite el cambio registral con relación a las personas menores de edad. Esto está estipulado en el artículo 5, que dice que la solicitud del trámite la van a hacer los representantes legales del menor. El chico va a tener que estar, chico o chica, el niño, niña o adolescente va a tener que estar representado por el abogado del niño, y en el caso de que sea imposible conseguir el consentimiento de alguno de los representantes legales, se puede recurrir una vía sumarísima para que los jueces resuelvan teniendo en cuenta los principios de interés superior del niño y la capacidad progresiva. Una vez que se cumple con los requisitos, el oficial público va a proceder a notificar la rectificación del sexo y el cambio de nombre al registro civil, sin necesidad de ningún trámite judicial o administrativo, digamos, es un trámite bastante expeditivo. Y procede a emitir una nueva partida de nacimiento ajustándola a los cambios y a expedir un nuevo documento nacional de identidad que refleja la rectificación. Y la ley prohíbe que se haga referencia en los documentos al cambio, digamos. Otra de las cuestiones que son muy novedosas respecto de la ley son el artículo 11 y el artículo 12. El artículo 11 es el que establece el derecho al libre desarrollo personal y estipula que se debe garantizar a todas las personas mayores de 18 años el goce de la salud integral, lo cual incluye acceder a intervenciones quirúrgicas totales, parciales, y a tratamientos integrales hormonales para adecuar el cuerpo, incluida la genitalidad, a su identidad de género, sin necesidad de requerir una autorización judicial o administrativa,
ustedes saben que hace unos años esto era un requisito. Hoy en día no. Y lo único que se le va a requerir a la persona es el consentimiento informado. Y en el caso de las personas menores de edad también va a ser posible, rigiendo los requisitos del artículo 5, sin perjuicio de lo cual, en el caso de la intervención quirúrgica total o parcial, se tiene que contar además con la conformidad de la autoridad judicial competente de cada jurisdicción. Todas estas prestaciones de salud que acabamos de mencionar tienen que quedar incluidas, o sea, quedan incluidas a partir de la promulgación de la ley en el plan médico obligatorio, por lo cual tienen que estar garantizadas para todos. El artículo 12 habla del trato digno. Y también es bastante novedoso porque estipula que tiene que respetarse la identidad de género adoptada por las personas, en especial por los niños, niñas y adolescentes, que utilicen un nombre de pila distinto al consignado en su documento nacional de identidad. Es decir, que está hablando de las personas que ni siquiera hicieron el trámite, ¿no? Al solo requerimiento de la persona, tiene que ser utilizado el nombre de pila adoptado, sea para una citación, para un registro, para un legajo, un llamado o cualquier otra gestión o servicio, tanto en los ámbitos privados como en los públicos. Y cuando la naturaleza de la gestión hace necesario registrar los datos de las personas, por ejemplo, no sé, para la recepción de una declaración testimonial, se va a acudir a un sistema en el cual se combinan las iniciales del nombre, el apellido completo, el día y año de nacimiento, y se agrega el nombre de pila que utiliza la persona. Y en caso de que tenga que ser nombrada en público, va a tener que ser utilizado este nombre de pila. Entonces, con la ley, que es muy avanzada, nos damos cuenta de que si bien nuestro ordenamiento está estructurado en torno a un orden binario, porque nos adecuamos a las categorías del género femenino o masculino aún hoy en día, tenemos leyes como esta de la identidad de género, en las cuales los otros actores sociales que no se corresponden con las categorías tradicionales de mujer-hombre también son reconocidos y tienen derechos particulares, ¿no? Entre otros. Entonces tienen una cierta receptividad, pareciera, a las nuevas teorías respecto al género. Entonces acá, bueno, vuelve a surgir la cuestión del derecho como un dispositivo paradojal, porque todos los días son noticias las discriminaciones que tiene que sufren constantemente el colectivo. Por ejemplo, la causa de los neonazis, no sé si se acuerdan, hace unos años. No sé, el caso de la violencia policial con relación al colectivo travesti. Entre muchos otros ejemplos, ¿no? Y el derecho justamente se presenta como una herramienta de cambio, por eso tenemos la ley de identidad de género, pero a su vez hay una porción, digamos, del feminismo o una vertiente del feminismo que sigue sosteniendo que contribuye a la subordinación del género, ¿no? Esto creo que sí lo vieron. Por ejemplo, tenemos, hoy quería traer para conversar con ustedes el concepto de travesticidio, ¿no? ¿Ya vieron el de femicidio? ¿No? Bueno, entonces también lo vamos a ver, pero muy por arriba. Lo vamos a ver juntos, si les parece. No sé si vieron que hace poco
creo que la última semana o hace 2 semanas, la Cámara Nacional de Casación Penal revocó el fallo del Tribunal Criminal de Buenos Aires, en el cual se acogía, era un leading case, que bueno, fue revocado, se acogía la figura del travesticidio, básicamente, o se la reconocía. Y bueno, esto despierta una cierta polémica, ¿no? No sé si alguno de ustedes tiene una opinión formada respecto a por qué sirve o por qué se justifica tener un tipo penal o un agravante penal diferenciado para los casos en los que las víctimas de la violencia de género, y bueno, en este caso un homicidio, sean personas pertenecientes al colectivo trans y travesti. ¿Alguno tiene una opinión formada? ¿O Yo quiere? particularmente el tema de Diana, interpreto que es para atrasar totalmente, o sea, que le hayan sacado la figura de travesticidio es totalmente atrasa, fundamentalmente porque no es simplemente una violencia de género común, sino que cuando circularon en la prensa las imágenes y todo, o sea, fue muy cruel el trato, y cuando ves cómo fue el homicidio de Diana en sí, te das cuenta que no es un simple homicidio, que es necesaria que se tome en cuenta la figura del odio también, más que nada por la intensidad del crimen, por la crueldad con lo que lo hicieron. Me parece que es fundamental que haya, es fundamental, o sea, no es lo mismo, si bien el femicidio está muy cargado también de una connotación muy negativa hacia la mujer, me parece que el travesticidio es un odio mayor, es como decir, bueno, sos travesti, tenés que morir así. Y en el caso de Diana es particularmente como cómo la asesinaron, con la intensidad, con lo que le hicieron. Me parece que sacarle la figura es como restar una lucha re grande que se viene formando hace un montón de tiempo y no tomar en cuenta todas las circunstancias del caso. Sí, bueno, Julieta adhiere a la decisión del tribunal entonces de reconocer la figura del travesticidio, digamos, por las particulares discriminaciones que sufre el colectivo, ¿no? Y las víctimas del colectivo en cada uno de los casos particulares. Bueno, para los que no conocen el caso, bueno, primero voy a empezar con femicidio, porque si no lo vieron y después pasamos al caso. El concepto de femicidio, como saben, se lo debemos al feminismo y fue pensado como un concepto primordialmente político, como bien lo expresa la definición que usó en su momento Diane Russell en el Tribunal Internacional de Crímenes contra la Mujer en Bruselas. El femicidio sería o está ubicado en el extremo final de un continuo de terror sexista que incluye abusos verbales y físicos como la violación, la tortura, la esclavitud sexual, el abuso sexual infantil, las golpizas físicas, emocionales y el acoso sexual, sea por teléfono, en las calles, en el trabajo, la mutilación genital, las operaciones ginecológicas innecesarias, la heterosexualidad forzada, la esterilización forzada, la maternidad forzada, psicocirugía, la privación de comida para mujeres en algunas culturas, cirugía plástica obligatoria, entre otras muchas, ¿no? Entonces, siempre que todas estas formas de discriminación que acabo de mencionar resultan en la muerte de la mujer, se va a convertir en femicidio. Hay un montón de cuestiones culturales y sociales que naturalizan la violencia y la posesión por parte de los varones de los cuerpos y de la vida de las mujeres, como saben. Entonces, son muchas las áreas del Estado que deberían estar comprometidas en cambiar esos parámetros, en lugar de participar de esa naturalización y continuar con esta violencia de género. El femicidio es un problema político, digamos, y su resolución judicial entra en la categoría de litigios complejos, porque requiere de muchos esfuerzos de articulación, digamos, y además tiene una gran incidencia en las políticas públicas que son necesarias para amparar los derechos de las personas, en este caso de las mujeres, ¿no? Como ustedes saben, los índices de femicidio son altísimos,
ahora no lo tengo acá a mano, pero si entramos a la casa del encuentro, ¿alguno recuerda la cifra? Una mujer cada 20 horas era, no me acuerdo, pero Cada 30 creo que fue una de las últimas, pero se había A 30 achicado en este... y bajó hace poco a menos de 30 horas. bueno, ahí lo tenemos, es altísimo. Y bueno, en Argentina en 2012 se empezó a discutir si el delito de femicidio constituía una figura especial, específica, digamos, o un agravante del delito de homicidio. Finalmente se optó por esta última opción, porque tenemos el estipulado, tipificado del femicidio en el Código Penal, pero como un agravante del homicidio, ¿no? Básicamente cuando le preguntan a un femicida por qué mató a la mujer, digamos, una de las respuestas más comunes sería porque era mía, ¿no? Esta cuestión de la mujer como una anexión o una propiedad del hombre. Lo que en palabras de Rita Segato sería que el cuerpo genérico de la mujer se reduce para adherirse definitivamente a la función de objeto destinado al consumo en la construcción de la masculinidad. Entonces, en 2012 se sanciona la ley 26791 que modifica el artículo 80 del Código Penal y amplía, entre otras cuestiones, el homicidio por el vínculo, abarcando tanto al cónyuge como al excónyuge o a la persona con quien se mantiene o ha mantenido una relación de pareja, mediana o no convivencia. Esto fue un avance enorme en la legislación argentina, pero no es el tema que queremos tratar hoy. Porque además en esta oportunidad se incluyen otro tipo de homicidios, y este es el que más nos interesa, que sería el homicidio cometido por odio de género o de orientación sexual, identidad de género o de expresión. Estos términos que vimos hoy antes de adentrarnos de lleno en esta figura. Además también se va a incluir como agravante cuando una mujer fuera asesinada, cuando el hecho fuera perpetrado por un hombre y mediare violencia de género, que es el inciso número 11. Entonces, nosotros, como les dije, nos interesa sobre todo el inciso número 4 porque es el que da pie a la definición de travesticidios y transfemicidios. Profe, artículo 80, inciso 4, dijo. Sí, el inciso 4. Gracias. El Observatorio de Género en la Justicia de la Ciudad de Buenos Aires fue el que se propuso definir y aplicar tanto para su registro público como para los litigios en estos crímenes el concepto de travesticidio y transfemicidio, puesto que consideraron que hay que proteger, digamos, a los colectivos que están especialmente atacados por su identidad de género, orientación sexual o corporalidad, que es esto que decía Julieta hoy, cuando nos preguntábamos si era necesario o no caracterizarlos como transfemicidio y travesticidio. Bueno, entonces es importante que tengan más o menos frescas estas cuestiones de qué es identidad de género, orientación sexual y expresión de género, porque aluden a distintas cosas. Y bueno, género, espero que ya lo tengan porque ya han pasado un par de clases. Y como a partir de esto, digamos, si bien hay un avance, digamos, en la legislación, lo cierto es que los casos pareciera que no bajan, ¿no? Los casos de femicidio, por esta cuestión de que el derecho pareciera que va un poco más adelante del avance social. Y si bien el avance legal es enorme,
persiste la discriminación y a veces la violencia y el odio, tanto a las mujeres como a los integrantes del colectivo LGBT, que es al cual nos vamos a abocar ahora directamente. El odio, digamos, esto que mencionábamos hoy, que es la cuestión central y es especialmente relevante para la justicia, se va a probar a partir de evidencias exteriorizadas. Esto que decía Julieta también, de que cuando veías la cantidad de heridas que tenía el cuerpo, el ensañamiento con la víctima, el odio, digamos, del sujeto activo, nos dábamos cuenta de que era necesaria la figura específica. Pero lo cierto es que rara vez la evidencia excede la escena del crimen y entonces se termina dejando afuera de consideración la violencia estructural que caracteriza la vida del colectivo, ¿no? Porque el hecho, si bien es un hecho solo, viene con un montón de carga que es previa. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos menciona de manera no taxativa algunos indicios posibles de los crímenes por prejuicio. Los caracteriza de esta manera, como crímenes por prejuicio, no como travesticidio. Por un lado, el alto grado de violencia con el que la persona perpetra el crimen y los signos que exceden claramente la mera intención de matar, sino esa alevosía, digamos, o ese ensañamiento con las personas, con la víctima, de generarle un daño mayor incluso al de la muerte. En segundo lugar, los prejuicios que alberga el sujeto activo y que manifiesta antes, durante o después del crimen. Y por último, el carácter de referente y activista de la víctima. Si la muerte tuvo una gran incidencia o un impacto sobre el colectivo. Y si tuvo el efecto simbólico de reproducir la sensación de desprotección e inseguridad que sufren los integrantes del colectivo. Ahora sí, ya de lleno y habiendo hecho esta introducción, vamos a ver un poco el asesinato de Diana Zacayán, en primer lugar porque Diana Zacayán, porque el caso en realidad tuvo un impacto enorme. Diana Zacayán era una dirigente travesti. Unos meses antes del hecho había marchado junto a la gran activista Lohana Berkins en la marcha de Ni Una Menos, en la primera, realizada por el Movimiento de Mujeres contra la Violencia y los Femicidios, y ya estaba reclamando ella basta de travesticidios. Diana fue asesinada por una pareja ocasional que tenía y por otro hombre. Eran 2 hombres. Murió apuñalada 13 veces, pero las heridas eran 27, creo. Y lo cual denotaba un montón de odio y de furia, ¿no? Y era una dirigente muy destacada, promotora de la ley de cupo laboral trans en la provincia de Buenos Aires. Ay, perdón. Y buscaba que la prostitución no sea la única fuente de supervivencia para las travestis. Además fue, creo que la primera a la cual le dieron el documento nacional de identidad, basando en la ley de identidad de género que acabamos de ver. La primera persona perteneciente al movimiento travesti, digamos. Respecto al hecho, el juez Pierretti lo caratuló como homicidio agravado por femicidio. En sí, la investigación fue bastante, digamos, diligente, porque el fiscal incluso pidió la colaboración de la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres, la UFEM, o la Oficina de la Procuración General de la Nación dedicada a la violencia de género. Es decir, hubo apoyo técnico, experiencia de campo, protocolos y personal especializado en el tema, ¿no? Y fue por otra parte la primera vez que se usó el protocolo de escena del crimen para femicidios en la muerte de una persona trans en el país.
Si bien el tratamiento que se le dio fue respetuoso, digamos, y diligente desde el lado de la investigación y de la justicia en sí, porque además se le dieron los recursos del UFEM, como decíamos, y que Diana había obtenido un cambio en su documento de identidad que la reconocía como mujer por la ley de identidad de género, nos tendríamos que preguntar si el tratamiento igualmente es adecuado, ¿no? Y acá entra la cuestión de si es necesaria la calificación del hecho como travesticidio o si nos quedamos con la figura de femicidio, porque tenemos a una persona cuyo documento nacional de identidad dice que es mujer, pero es una dirigente travesti que aboca por los derechos de un colectivo muy diverso, pero con necesidades, características y discriminaciones muy específicas del colectivo y que son distintas a las que podemos llegar a sufrir las mujeres, ¿no? Entonces, de distintos lados del activismo y muchos de los familiares insistieron en que el hecho debía investigarse como un travesticidio, lo cual implicaba justamente esto, que se consideraran las específicas condiciones de vulnerabilidad de las personas travestis y trans. Digamos, se trataba del mismo criterio que las feministas usamos en su momento para denominar los homicidios de mujeres como femicidios. Esta especial atención a las especiales discriminaciones del colectivo. Sobre el tema, en el marco de la Oficina de Identidad de Género y Orientación Sexual, en el Observatorio de Género de Justicia del Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires, Blas Radi y Alejandra Sardá encontraron un informe que estaba presentado por el Observatorio de Personas Trans Asesinadas, que arroja la cifra de 2016, en el cual los crímenes de las personas trans y de género no binario alcanzan el número de 1.313 en algunos países de América Central y América del Sur. Digamos, una cifra bastante alta. Al momento igualmente no había datos certeros de Argentina. Eran datos que recogen noticias encontradas en internet y proporcionadas en cooperación con organizaciones y activistas, ¿no? Y las cifras más altas fueron encontradas en países con movimientos trans y organizaciones de la sociedad civil que eran bastante fuertes y que realizaban algún tipo de monitoreo profesional. Hay organizaciones sociales en Argentina igualmente que contabilizan, entre ellas está la Casa del Encuentro hoy en día, así que si quieren llegar a obtener algún tipo de información pueden ingresar al sitio y está todo ahí disponible. Pero bueno, la cuestión es que el número de travesticidios y transfemicidios también es muy alto, digamos. Existen distintas formas, digamos, de referirse al hecho, ¿no? En sí. Entonces, se han desarrollado distintas estrategias para abordar el fenómeno desde el punto de vista conceptual. Y Sardá y Radi han encontrado en el informe que les mencioné 4 tipificaciones que suelen ser las comunes, digamos. Por un lado, se los suele tipificar como un crimen homofóbico o un crimen de odio, pero esto aludiría a determinadas víctimas y a otras no, porque entran por lo general las personas gays y homosexuales. Por otro lado, tenemos el término transfemicidio que alude a las víctimas trans. Por otro lado, el travesticidio que alude a las víctimas travestis. Y por otro lado, el crimen por prejuicio, que sería todas las víctimas de cualquier tipo de prejuicio, ¿no? Que es el término que utilizamos hoy al inicio a la hora de ver las muestras de cuando nos encontramos entre ellos.
Finalmente terminamos proponiendo, digamos, o termina proponiendo el término travesticidio y transfemicidio, porque ven que los otros aluden a otras cuestiones de discriminación, ¿no? Entonces, por ejemplo, se cuestiona lo restrictivo de identificar a estos homicidios como crímenes de odio, porque la idea de odio o de fobia construye estos crímenes como expresiones individuales de los prejuicios personales, y por lo tanto terminan como obviando la naturaleza sistémica de la desigualdad. Entonces, este abordaje exige únicamente que las personas sean asesinadas en virtud de su género, pero no pone en cuestión las condiciones de vida y subordinación sistémica, ¿no?, a las que las personas están expuestas. Por ejemplo, un informe que está denominado como la Revolución de las Mariposas, está en internet disponible si lo quieren buscar, señala que las dificultades al momento de obtener un empleo formal incluye el 89% de la población trans encuestada, y que el 90% de la comunidad trans está o estuvo en situación de prostitución, como un modo de supervivencia. Digamos, son porcentajes altísimos. Entonces, evidentemente, las desigualdades o las discriminaciones que tiene que enfrentar el colectivo son distintas ya de por sí a las de las mujeres, ¿no? Para empezar a enfatizar un poco esta diferencia en la calificación de femicidio y travesticidio. Entonces se elabora una nueva, un nuevo concepto que sea más adecuado para identificar, registrar y cuantificar los crímenes perpetrados contra el colectivo travesti. Porque, o sea, considerar a los travestis y a las mujeres trans como un grupo diferenciado permite reconocer la especificidad de sus identidades y expresiones de género, y atender a las particularidades de los crímenes que se perpetúan contra ellas, ¿no? El travesticidio y el transfemicidio, entonces, sería el extremo, digamos, siguiendo un poco con la definición de femicidio, pero desde el otro lado. El travesticidio y transfemicidio sería el continuo de violencias que comienza con la expulsión del hogar, la exclusión del sistema educativo, del sistema sanitario, del mercado laboral, la iniciación temprana en la prostitución, el riesgo permanente de contagio de enfermedades de transmisión sexual, la criminalización, estigmatización social, patologización, la persecución y la violencia policial, ¿no?, que son problemas muy específicos del colectivo trans y travesti. Y esta trama de violencias constituye el espacio de experiencia de travestis y de mujeres trans, y se espeja en su menguado horizonte de expectativas, digamos. La expectativa de vida de personas travestis y mujeres trans, de hecho, creo que ronda entre los 35 y 42 años de vida. Es muy baja. Entonces, en líneas generales podemos observar dos datos reveladores, ¿no?, con basamento en el mismo informe que les referí hoy. Sigue habiendo un problema de exclusión, digamos, es un predicado común en el trayecto de vida de travestis y trans, y esto se materializa en el acceso al empleo, donde se puede ver que el 88% de las personas encuestadas en 2016 continúan sin un trabajo formal. Y otro dato revelador, en términos de cambio social, señala que el 64% de las personas encuestadas se encuentran cursando las instituciones educativas, que este sí sería un dato alentador, pero que todavía no se traduce en un cambio de políticas públicas, ¿no? Hoy en día contamos con, como les decía, con organismos que contabilizan los casos de travesticidio y
femicidio, digamos que hay avances en cuanto al tratamiento público de la cuestión, pero los hechos siguen pasando, digamos. Y parte del problema es el alineamiento entre el binarismo sexual y el binarismo de las políticas públicas, por lo cual debería ser revisado. Ya pasando al caso de Diana, en febrero del 2018 comienza el juicio por el crimen a cargo del Tribunal Oral número 4. Y luego de 4 meses de audiencias de debate, el 18 de junio se concluye un veredicto condenatorio al único imputado identificado. ¿Se acuerdan que les había dicho que habían sido 2 hombres? Solo se identificó uno, Marino, y se le condena a la pena de prisión perpetua por homicidio agravado por odio a la identidad de género, es decir, por el inciso 4, también denominado como travesticidio, que está en los fundamentos de la sentencia. Coinciden en la calificación 2 de los jueces, que son los 2 jueces varones, Calvete y Báez, pero votó en disidencia Ivana Bloch, quien termina condenando por el artículo 11. Pero bueno, lo cierto es que la mayoría califica el hecho como travesticidio. El impacto que generó la muerte de Diana fue enorme en el colectivo, ¿no? Y, nos queda re poco, 15 minutos. Bueno, voy a pasar directo a los fundamentos, si les parece. Una de las cuestiones más importantes del caso es la identificación del odio a la identidad de género, obviamente para poder calificarlo acorde al inciso 4, y cómo se manifiestan en el crimen. El alto grado de violencia en el cuerpo de la víctima. El INADI, que era una de las querellas, repasa la doctrina de los significados del odio, y todo eso, pero no me quiero detener mucho ahí. Y lo termina calificando como aversión, prejuicio, repulsión, intolerancia, hostilidad, antipatía, rechazo, desprecio o simplemente una discriminación. Y sostiene que la única manera de reconocer este elemento subjetivo es a través de las manifestaciones exteriores del autor. Y esto se tiene que buscar en la escena del crimen, los modos en los que el autor del hecho manifiesta su odio. Todas las partes acusadoras analizaron en los alegatos los datos proporcionados por los médicos forenses a cargo de la autopsia y tuvieron por probado que los autores realizaron acciones violentas en 3 etapas. Primero maniataron y amordazaron a Diana para inmovilizarla, luego la golpearon y la patearon y después la apuñalaron 13 veces. Tenía 3 heridas cortantes en el cuerpo y algunas defensivas, pero 2 de ellas, digamos, eran muy profundas y son las que le produjeron la muerte. Y se pudo concluir que el autor era absolutamente, digamos, consciente de las heridas que estaba infringiendo, por lo cual tuvo el control total al momento de producirle la muerte. Entonces, si tuvo 27 heridas, sabía cuáles de esas iban a acabar con la vida de Diana. Durante la audiencia de juicio, el perito localiza las heridas que presentaba el cuerpo en 2 diagramas, uno con un cuerpo de hombre y otro con un cuerpo de mujer. O sea, esto demuestra la falta de sensibilidad en algún aspecto con la especificidad del caso, que es justamente lo que se busca, ¿no? Porque no se trataba de un cuerpo de una mujer, sino de una travesti, ¿no? O sea, era alguien que a la vez tiene un pene y tiene mamas. Y entre otras cosas, se tenía que determinar el odio y el ensañamiento con el cuerpo, que tenía que ver con su identidad, ¿no? Porque estaba el odio, pero estaba el odio relacionado a la identidad de género.
Y esto pudo determinarse efectivamente porque se observó que las heridas eran en sus pechos, en sus nalgas y en su abdomen, sobre todo. Y esto terminó mostrando el binarismo que subyace en los análisis forenses, pero a la vez el direccionamiento de la violencia, ¿no? Como les dije, Marino tenía el control total sobre los lugares de las heridas y su objetivo era castigarla por su identidad de género. Y no es casual que varios de los golpes estén dirigidos a las mamas, justamente. Entonces todos, por lo general, coincidieron en que todos los jueces incluso, había muchos indicios de que no había existido una pelea, sino un ataque de 2 personas contra una. Y las circunstancias pusieron de relieve que era un crimen contra la identidad de género de Diana. Además, tuvieron mucho valor en el desarrollo de la investigación los testigos expertos que declararon. Bueno, en realidad una sola declaró, una antropóloga, Amaranta Gómez Regalado, que fue solicitada por la querella de la familia de Diana Zacayán, y tuvo la misión, digamos, de brindar algunas precisiones conceptuales, ¿no? Y abordó conceptos como cisgénero, binarismo de género, trans, travesti, para que el tribunal pudiera decidir acorde a la nueva realidad social, ¿no? Entonces relata que la categoría de género, de cisgénero, se asume como hegemónica y fue de creación reciente para denominar a las personas que son parte de la norma heteronormativa de alineamiento de cuerpo, género y deseo, ese encasillamiento del que hablábamos hoy, y difieren de la identidad de género travesti y trans. Y trans sería una categoría política que corresponde al sujeto que trasciende lo binario y transita los géneros. Explica que no son hegemónicas las identidades trans por las situaciones comunes de carencias, de violencia, de vulnerabilidad, de pobreza, etc. Y bueno, otras precisiones más. Después, frente a las preguntas que le hicieron por el impacto de los homicidios de personas trans y travestis, dijo que se trata de un problema estructural, y esto es importante. Y refiere que son muy pocas las activistas trans, porque cuando se colocan en el plano público aumenta el riesgo. ¿Y por qué aumenta, digamos, esa vulnerabilidad? Y sería porque porque los victimarios no quieren que se empoderen. Quiere que sigan apareciendo al margen, ¿no? Lo que le mueve a la sociedad es que no es un cuerpo cis, digamos, el que está hablando, y hablar y cuestionar las normas sería una cuestión, valga la redundancia, o un privilegio de las personas cis. Y entonces el asesinato entre las travestis termina naturalizándose directamente. Y es una realidad, lastimosamente. Hace poco, como les dije, Casación lamentablemente dio vuelta el fallo, lo revocó, resuelve confirmar la condena, digamos, de Marino, pero modifica la subsunción legal y lo encuadra en el artículo 80, inciso 11, es decir, en homicidio calificado por haber mediado violencia de género. Y entre los argumentos que exponen en el fallo, por ejemplo, la jueza Patricia Llerena, es que no existen datos de que Marino fuera transfóbico, ¿no? Y que el odio de género debe ser comprobado a partir de actos que revelen la motivación en la persona sometida a proceso. Esto fue lo que sostuvo la Cámara Nacional de Casación Penal. Lo cierto es que la sentencia del tribunal número 4 era un leading case porque era la primera, o bueno, sigue siendo en realidad, la primera sentencia que reconoce la figura de travesticidio y conceptualiza, ¿no? Lo define. Y da acogida a esta especial y particular forma de discriminación contra el colectivo,
Pero bueno, finalmente lo terminan revocando. Lo que me Perdón, interesa- profe. Sí. Yo al fallo más o menos lo leí eso, pero porque simplemente me interesaba el caso. Y no termino de entender qué esperaban que haga Marino. O sea, que publicara en Facebook, ponele odio a los travestis y me voy a matar a uno. O sea, no termino de entender qué esperaban. O sea, qué más que lo que hizo esperaban. No sé si por ahí alguien lo pudo, no sé, algún doctrinario estableció algo como un parámetro o algo, porque no termino de entender qué más querían. No, bueno, lo que dice el fallo en realidad es que no encontraron esas demostraciones que aludan a la identidad de género, que de hecho vuelven a resaltar que estaban en conformidad con el voto disidente del Tribunal número 4. Pero sí, la verdad es que es una lástima, yo estoy de acuerdo con vos, pero es una opinión personal, ¿no? Era una buena oportunidad para digamos, para caracterizar la figura. Y además porque termina reconociendo, y esto es lo importante, depende de la opinión de cada uno igual obviamente, pero reconoce que hay un colectivo que sufre discriminaciones especiales, como decíamos hoy, y que el odio está dirigido justamente por esas circunstancias que son y que aluden a esa identidad de género. Pero bueno, sí, no sé qué pruebas querían. ¿Alguien estaría en contra, digamos, o cree que no sería necesario tener una figura de travesticidio específica como para generar un poco de debate? ¿O están todos de acuerdo? Bueno, no tienen muchas ganas de hablar. Hola, ¿yo puedo decir algo? Sí, vos. No, yo creo igual, yo también estoy de acuerdo, por eso no hablé antes. Me parece que es un poco lo que decías vos de dar vuelta al fallo es no reconocer lo que pasa. Entonces, al no reconocer esa situación particular, también como que elimina la carga de hacerse responsable de esa situación en particular. Y por eso yo creo que es tan importante que sí esté establecido. Pasó lo mismo, y sigue pasando en realidad también con los femicidios, que está la ley, pero no hay fallos, pero hay muy pocos fallos que, si bien sale, o sea, mediáticamente sí se utiliza el término femicidio, no hay tantos fallos que apliquen el 11, entonces, el inciso 11. Entonces, me parece que ahí es donde falla, porque sí, y es cierto que la ley fue, o la modificación del código fue súper innovadora, pero me parece que esa es como como el problema de conexión, digamos, que hay entre el legislativo que hace las leyes y al momento de aplicarlas, porque la ley puede estar y puede estar buenísima, pero si no tenemos fallos que hagan ley en caso particular, o sea, no sé cómo decirlo, o sea, como que apliquen la ley, es como que tampoco tiene mucho sentido. Y me parece que eso fue un poco lo que pasó, fue no hacerse cargo de una situación latente que todos sabemos que existe, pero que institucionalmente, no, o sea, si bien está la ley, judicialmente no se termina de reconocer. Entonces es como que capaz, por decirlo de alguna manera, no se quiso destapar esa olla, porque implica hacerse cargo de un montón de cosas aparte de ese fallo en particular. Porque la verdad es que tampoco hubo un cambio de calificación que cambie la pena, o sea, la pena fue siempre la misma, entonces es como que vos decís, bueno, se cambió la calificación en virtud del perjuicio del imputado de una escala menor, o se le impuso una pena menor, entonces el perjuicio puede ir por ahí, pero tampoco, entonces es como que no se encuentra otro sentido para cambiar la calificación, es como que no hay, y es algo tan subjetivo el de exteriorizar el odio de género, que cualquier persona puede decir vos sí, vos no, entonces es como que no termina de ser claro. Sí, como dijeron ustedes dos, Julieta y Morena, lo llamativo del fallo y lo criticable, si se quiere, de que se lo haya revocado,
es justamente, aparte que la personalidad de Diana Zacayán era, o sea, era una dirigente del movimiento travesti que había militado en la marcha Ni Una Menos bajo la consigna basta de travesticidios, digamos, ¿no? O sea que también hay que ver un poco a la personalidad de la víctima y lo que encarnaba la víctima. Entonces es importante ver el hecho en sí con... Uy, toqué algo. No, ahí está. Ver el hecho en sí, pero al mismo tiempo abordar los aspectos no binarios, digamos, de la cuestión y referentes a la identidad de género que tuvo que transitar la persona con anterioridad. Y bueno, y tener en cuenta los parámetros que dijimos al inicio, ¿no? que los da la Comisión Interamericana, esto de que era una dirigente, no era una persona cualquiera que apareció en la calle, era una persona que estaba en su departamento y que fue apuñalada 13 veces por una pareja, digamos, y por otro hombre. Y además, como decían ustedes también, lo curioso es, bueno, en realidad lo triste, es que esto de que pareciera que no hay un nexo entre lo legislativo y lo judicial a veces, ¿no? Porque acá estaba buscando, mientras hablabas, Morena, que en 2019 hubo 5 travesticidios y transfemicidios en Argentina, según el Registro Nacional de Femicidios difundido por la Oficina de la Mujer, que es un organismo público, digamos. Entonces, ¿dónde están esas sentencias, ¿no? Si es que las hay, porque por ahí el caso no llegó a condena. Pero si tenemos la ley desde el 2012, es un poco llamativo que todavía no hayamos tenido, o que este sea el primero. Pero bueno, la idea de hoy era dejarles esa inquietud y que reflexionen, digamos, y que vean las distintas posturas que hay, y bueno, a partir de ello puedan adoptar una propia. Bueno, si tienen alguna duda. No, yo quería agregar una cosita nada más, que es por ahí no reconocer la especificidad de la problemática de las travestis o las transexuales, o que tienen, bueno, ya sabemos, una expectativa de vida menor a los 35 años, que padecen la expulsión del seno del hogar desde muy jóvenes, y las discriminaciones de todo tipo, y además que la única salida laboral sea la explotación, la prostitución, más allá del debate de la prostitución. Entonces me parece que dentro del Poder Judicial, que sigue siendo patriarcal y tradicionalista, no se quiere reconocer una figura que está legislada y que deberían aplicar. Sí, tal cual. Esa sería la crítica, o al menos lo que deberíamos empezar a replantearnos desde los organismos jurisdiccionales, y también cada uno de nosotros de nuestro rol de abogados, ¿no? Y de litigantes, que tampoco estamos exentos a la problemática. Bueno, si tienen alguna duda me pueden escribir por la página del campus, y si no quieren hacer algún aporte más como el de Anaí, ¿alguien quiere hablar? Bueno, nos vemos. Yo tengo una consulta. Sí. En cuanto a la forma de evaluación, no sé si ya, porque justo la clase pasada yo no pude estar, ¿ya definieron cómo va a ser? Todavía no está definido, pero por lo general se los damos con antelación, no se preocupen. Okay. No es que de una semana para la otra les vamos a decir hagan esto para la próxima. Van a tener tiempo para poder organizarse y eso. Años anteriores hemos hecho algún trabajo, una especie de trabajo práctico cada uno, digamos, que evalúa alguna problemática, o también nos hemos enfocado en el femicidio, por ejemplo. Pero bueno, nada, las consignas se las damos con antelación, y por lo general lo tienen que exponer alguna persona que represente al grupo. Pero se los vamos a dar más adelante, seguramente. Buenísimo.
Igual le comento a la doctora Muni Urrea para ver cómo nos vamos organizando con eso, lo estamos viendo. Bueno, nos vemos el miércoles que viene, entonces, 6:30. Perdón, yo tuve Nos una pregunta antes. ponen... Sí. Tuve la primera clase nada más, creo que me perdí las últimas dos, para ir más o menos sabiendo los temas que se fueron dando. La introducción a identidad de género, bueno, hoy femicidio y travesticidio, y lo anterior fue más introductorio o hay otro tema que ya se dio más específico. Me parece que por lo general hacemos un recorrido de lo que es sexo a género, digamos cómo se fueron gestando los conceptos, y la clase anterior estuvo la doctora Zarini con, creo que con un abordaje penal del tema, ¿no? Sí, penal y género, digo. Claro. No sé si están colgadas las clases ya, pero las tendrían que tener disponibles, Agustín. Bien, Justamente por eso buenísimo, lo están grabando. Bueno, listo. Que cualquier Gracias. cosa podés consultar en el canal de YouTube del CED. Dale, buenísimo. Gracias. De nada. Bueno, nada, me despido, chicos. Cualquier cosa nos pueden escribir al coso. Chao, nos Chao, vemos. gracias. Gracias. Chao.